Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. ¿Pueden escucharme? Sí. ¿Qué pasa con los demás compañeros? Solo hay 22 personas. Faltan 11 personas. ¿Vas a querer? Por favor, activen sus cámaras, acuérdense. 2. Que yo vea sus caritas. No le estoy dando clase a la pared ni al techo. Y 3, ¿qué pasa con los uniformes? Ya bajaron mucho su estándar. Acuérdense que hay reglas y normativas para estar en el salón, para estar en la videoconferencia. Voy a tener que empezar a sacar personas de las videoconferencias. Muy bien, jóvenes, ¿me quieren decir, por favor, el último punto donde nos quedamos? Didáctica, profe. ¿Me escucha, profe? Terminamos de ver lo que es la fuente Permítame, Fernando, no te psicopedagógica, escucho. maestro. Debe ser que no activa mi bocina, permítame. Sí, ya debo tener, a ver. En Terminamos. didáctica, profe, ¿no? ¿Qué era didáctica? No sé qué tienen los demás. Hoy no los escucho. Terminamos de... Buenas tardes, maestro. A ver, hablen. Digan hola. ¿Nos Hola. escucha, maestro? Hola. Nada, no nos escucho para nada. Ay, nosotros re bien. A ver. A ver, está. Ahora sí ya los escucho. ¿Nos escucha, profe? Nelson, cancela. Creo que está, no, esto.
¿Me logran escuchar bien, fuerte y claro? Ok. Sí, maestro. Ahora, ¿qué punto nos quedamos? Ya los escucho. Terminamos de ver la fuente psicopedagógica, maestro. Fuente psicopedagógica. Ok. Vamos a comenzar el día de hoy. Estoy pasando a el Word. Terminamos de ver psicopedagógico didáctico, pasamos a lo epistemológico. Esto es muy rápido, no tiene nada de ciencia. Realmente ya es muy poquito lo que nos queda. Epistemológico. ¿Alguien sabe qué significa la palabra epistemológico? ¿Participaciones? Epistemológico. ¿Participaciones? Maestro, yo busqué que dice que estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas. Ok. Alan, gracias, Kevin. Que estudia los métodos y fundamentos filosóficos del ser humano, del conocimiento humano. Ok, esa es la definición de epistemología. Sin embargo, dentro del área educativa, habla acerca mucho de lo que es la parte de relacionar el pensamiento humano y los saberes. Es decir, evolucionar, transformar, cambiar, multiplicar lo que es el pensamiento humano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué la educación acrecenta la forma de pensar? ¿Participaciones? ¿Por qué la educación acrecenta la forma de pensar del ser humano? Acrecenta, pues, acrecenta. Acrecenta es cambiar, profe. Acrecentar No. significa que prolifera, es decir, que básicamente crece, se multiplica. Porque se promueve el análisis, la reflexión y la crítica. Correcto. Porque se promueve la reflexión, la crítica y básicamente el pensamiento crítico reflexivo. A eso llega lo que es un currículum. Gracias, Góngora. Fabi, ¿cuál es tu primer apellido? Cupul. El pensamiento crítico es lo más importante. Recordemos que lo que es el pensamiento humano debe desarrollarse de una manera, pues, formidable. ¿Para qué? Para, pues, multiplicar la parte del saber. Recuérdense que hay 4 pilares de la educación: saber, saber conocer, saber hacer y saber ser. Básicamente el saber y el saber conocer es lo que prolifera, multiplica, se acrecenta dentro de lo que es la parte del desarrollo del pensamiento humano. Cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo, cuando ustedes están en primaria, les enseñan que el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, es decir, el día que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Me doy a entender? Pero solo les enseñan el nombre de Cristóbal Colón y solo les enseñan que vino en 3 barcos llamados la Niña, la Pinta y la Santa María. Cuando pasan a primaria, el conocimiento va evolucionando y va transformándose. Por ejemplo, en el sentido de que cuando pasan a primaria, por ejemplo, ya les enseñan que Cristóbal Colón
lo descubrió, pero les enseñan que con ello vino otros personajes, vino pues Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Hernán Cortés, entre otras cuestiones. Eso significa que el pensamiento humano ya no solo implica que Cristóbal Colón descubrió América, sino que hubieron otros colonizadores, los cuales pues básicamente conquistaron, dominaron y lucharon contra diferentes civilizaciones. Cuando pasan a secundaria, se dedican a especializar el conocimiento en la parte de cuáles son los viajes que hizo Hernán Cortés, cuáles son los viajes que hizo Juan de Grijalva, cuáles son los viajes que hizo Fernando Hernández de Córdoba. Posteriormente, en licenciatura, ¿volvemos a ver la parte de la historia de estos conquistadores? No. La vemos desde el punto de vista de los resultados dependiendo de cada una de las áreas. Por ejemplo, cómo se instauró la contabilidad en México, cómo se instauró la educación en México, qué tipo de educación tenían históricamente dependiendo de su origen, entre otras cuestiones. Es de ahí, por ejemplo, cómo se va desarrollando y se va evolucionando el pensamiento humano. ¿Me di a entender? ¿Ok? Bueno, de ahí pasamos. Hay que desarrollar la lógica interna de las disciplinas. Para ello, se colocan de una manera secuencial, de una manera estructurada, de una manera disciplinar, generando conocimientos básicos para que luego generen ciertas competencias. Acuérdense que ustedes ya tienen lo que fue sus unidades temáticas. Espero que estén trabajando en sus proyectos, jóvenes. Recuerden que lo más probable es que me lo entreguen. Lo más probable es que me lo entreguen el 3, si no me equivoco, entre el... A ver, esta es nuestra última semana de clases, sí. Comenzarían el 27 probablemente. Así que por favor tengan mucho cuidado. Hay que estructurar, por ejemplo, los contenidos desde la parte básica. ¿Se acuerdan que las unidades temáticas van desde el conocimiento general o el conocimiento base hasta la parte de conocer y desarrollar competencias específicas de acuerdo a los contenidos que vamos a ver? Cuando ustedes secuencien sus contenidos y hagan su malla curricular, por decirlo de alguna manera, donde establezcan tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, subtema 1, subtema 2, subtema 3 del tema 1, entre otras cuestiones. Tienen que tener mucho cuidado. A eso se le llama la lógica disciplinar, que hay que estructurar, como dice acá, seleccionar y organizar el conocimiento de una manera lógica, constructiva y secuencial. ¿Puedo yo iniciar un taller, un diplomado o una educación formal desde lo más difícil hasta lo más fácil? ¿Debido a qué? Imagínense que van a ser médicos y desde el primer año les enseñan cirugías sin haberse aprendido la teoría. ¿Cómo sería una formación de esta manera? No se podría, porque para hacer una cirugía tienes que conocer pues, las partes del cuerpo, qué órganos, o sea, todo, pues, para realmente no cometer un error y poner en riesgo la vida de las personas. Correcto. Entonces, cuando ustedes construyan su secuencia, su malla curricular, consideren de esa manera. Consideren que deben construir primero las bases teóricas, la parte del saber conocer y el saber ser. Posteriormente deben desarrollar lo que son las habilidades si van a llegar hasta ahí. Acuérdense que quedamos que habían talleres que eran prácticos, algunos que querían enseñar a utilizar un programa, a utilizar una página, a utilizar un software, a utilizar la computadora, entre otras cuestiones.
ya habían talleres que son meramente teóricos, que solo van a desarrollar la parte del saber, un poco probablemente la parte del saber hacer y mucho más la parte del saber ser, es decir, la parte de desarrollo de actitudes, aptitudes y valores. Entonces, cuando ustedes hagan su secuencia de su malla curricular, tiene que ser tan específico, tan construido, tan secuenciado, tan lógico, que básicamente se vea ese desarrollo del pensamiento de humano y esa evolución que puede tener cuando tomen su taller, ¿ok? Tercer punto, dice, las disciplinas que apoyan a la organización de las experiencias en cuerpos disciplinarios. Acuérdense que sus materias son, sus unidades temáticas básicamente son cuerpos disciplinarios. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, ¿alguien me diga una unidad de su taller? El aprendizaje visual. Así quedó el nombre, la unidad. No, ahorita lo checo. Nadie. Sí están trabajando en sus proyectos, ¿verdad? Nosotros tenemos como primer módulo la introducción al desarrollo socioemocional en la educación. Ok. La introducción al desarrollo socioemocional en la educación. De ahí ustedes tienen que partir, por ejemplo, un cuerpo disciplinar. Introducción al desarrollo socioemocional en la educación. Por ejemplo, tienen que determinar cuáles van a ser los dos ejes que van a dirigir esa unidad. En particular, por ejemplo, si va a ser más desarrollar el saber saber y el saber ser. Porque si no me equivoco, tienen que desarrollar la concepción de qué es social, qué es socioemocional, cómo impacta en la educación y otras cuestiones que habíamos mencionado, si no me equivoco. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes determinen el eje temático que van a seguir. En su gran mayoría tienen que determinar desde qué punto lo van a abarcar disciplinario, desde el saber saber, desde el saber hacer o desde el saber ser. Cuando ustedes coloquen los contenidos, tiene que verse ese crecimiento, ese desarrollo, ese impulso a adquirir conocimientos básicos que les sirven en la siguiente unidad. ¿Cómo se llama la siguiente, la unidad 2? Son las ventajas, maestro, del desarrollo socioemocional en la enseñanza. Eso no es unidad 2. Otra vez, hijo, por favor. Ventajas del desarrollo socioemocional en la enseñanza. Es la unidad 2, así quedó el nombre. Sí. Okay. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen que impulsar estrategias para que el tallerista que tome pues, ese curso de alguna manera pueda desarrollar, pero más bien identificar cómo el buen desarrollo socioemocional ayuda al proceso de enseñanza y aprendizaje, si no me equivoco. Entonces, tiene que haber una ligación entre la unidad 1 y la unidad 2 que le permita pues ir más fácil. No sé si les ha pasado conmigo en mi materia. Han visto, por ejemplo, que muchos de los contenidos que iniciamos se especializan en la actividad 2 o en el tema 2, perdón. Después, las actividades que hacemos del tema 1 y tema 2 se vuelven a recuperar en el tema 3.
Después, lo que vimos en la unidad, en el tema 4, se recupera lo que vimos en el tema 1, tema 2 y tema 3, pero ya más especializado. Entonces, esa es la idea, de que se haga una ligación entre la unidad 1 y la unidad 2, de tal manera que facilite el entendimiento y la comprensión de la siguiente unidad. Si tu unidad 1 ya me dio los saberes, tu unidad 2 me debe dar la ventaja de poder aterrizarlos, centrarlos, contextualizarlos, entre otras cuestiones. Y la unidad 3 me debe permitir generar un cambio de idea, un cambio de percepción, de visión de mi labor como profesor o como docente. De que si yo creo, ya lo conozco, ya sé plantearlo o aterrizar a mi mundo educativo. Y tu unidad 3 me va a permitir crear estrategias que me permitan crear a mí como docente un ambiente de desarrollo socioemocional. No sé si me doy a entender con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos los demás talleres deben ir de esa manera. La unidad 1 debe generar los cimientos y las bases para la unidad 2, que los sostengan y que se entrelacen. La unidad 1 y 2 se debe fundir con la unidad 3, de tal manera que lo que ya aprendió en la unidad 1, unidad 2, lo pueda desarrollar en la unidad 3, y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que cuidar mucho cuando ustedes construyan sus unidades temáticas. ¿Ok? Muy bien. De ahí dice, toma de decisiones sobre los contenidos relacionados para saber y saber hacer. Lo que les decía hace un momento, tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes impulsen la serie de contenidos, la seriación del tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Unidad 2, tema 1, tema 3, tema 2, tema 3, tema 4. Unidad 3, tema 1, tema 2. Unidad 4, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes planteen esos saberes, porque tienen que tener muy claro qué es lo que quieren desarrollar. De hecho, ya debieron haber empezado a redactar su objetivo. Los siguientes apartados, el objetivo del taller. ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien ya redactó el objetivo de su taller? ¿Ya ha llegado a esa parte? Pues, hay que darle duro porque pues ya vamos a terminar lo que es esta cuestión. De hecho, les dije a los jefes de grupo que les comenten a ustedes que no me esperen. Ya tienen la autorización para hacer todo lo que es los siguientes apartados de su proyecto. Nada más ahorita voy a clarificar unas cosas que no he explicado, pero ya deben comenzar. No me esperen a que les diga, sí, ya lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Por eso tienen el ejemplo. Pero bueno, de ahí básicamente es desarrollar una epistemología profesional. El saber hacer y el saber ser le da a la persona profesionalismo. Imagínense esta materia, que solo la veamos de manera teórica. ¿Generaría yo la parte profesional que le corresponde al currículum? ¿Habré yo desarrollado la parte del saber ser y saber hacer de una manera epistemológica indicada? ¿Ustedes qué piensan? O imagínense una materia que hayan llevado en la licenciatura, que pues no les enseñó nada. O no aprendieron mayor cosa que de él, por lo que puedan ustedes entender. No necesito el nombre del maestro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, imagínense una materia en la licenciatura en la cual ustedes no desarrollaron efectivamente pues el conocimiento, la parte del saber, la parte del hacer y la parte del ser. Simplemente fue una materia así como que a veces, nunca han sentido que a veces hay como que materias de colchón, de relleno. Digo, no solo en la licenciatura, también en muchas ocasiones sucede en la prepa, que a veces colocan materias que a veces los maestros no tienen el don de enseñarla o de desarrollarla, que de alguna manera termina el semestre y nunca aprendiste nada de esa materia. O el cuatrimestre y nunca aprendiste nada de ella. Entonces, a eso se refiere esta parte, de que no solo se quede en la parte epistemológica, que no solo desarrolle el conocimiento y que no solo desarrolle, pues, acciones, sino que genere la fusión del saber y saber hacer en un producto y en una evidencia
que al alumno le va a impregnar una habilidad, una destreza, una capacidad. Hoy en día la llamamos competencia. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Muy bien. De ahí dices, hay que saber estructurar de manera interna el plan curricular de una forma específica. A eso les decía, tiene que ser tan específico, tan detallado, tan secuenciado, que a veces nos va a costar, no es nada fácil, no es nada difícil, no es nada fácil secuenciar las materias de una manera lógica y coherente, de que le ayude a la persona a desarrollar. Si no me equivoco, de hecho, hasta en la clase anterior le estaba mostrando su mapa curricular, ¿te acuerdan? ¿O no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mapa curricular de la licenciatura en educación. Si se acuerdan ustedes de la licenciatura o de su primer año, ¿en qué les ayudó Didáctica 1 para superar Didáctica 2? Porque, por ejemplo, aquí en primer año dice Didáctica General 1 y Didáctica General 2. Que alguien me diga, ¿qué le permitió desarrollar la 1 para entrelazar con la 2? Maestro, Sí. yo me acuerdo que, por ejemplo, en Didáctica 1 vimos los verbos para redactar objetivos y demás cosas. Y me acuerdo que en Didáctica 2 empezamos a hacer planeaciones. Ok. De hecho, eso sirve para desarrollar objetivos. Los verbos sirven para desarrollar objetivos y estructurarlos. Y a eso hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, eso les va a servir mucho conmigo, porque ustedes van a desarrollar objetivos generales, intermedios y específicos. Y hay objetivos, pero hay verbos que son generales o que son no son tan específicos como, por ejemplo, definirá, estructurará, organizará, argumentará. Bueno, eso ya es un poquito más particular. Construirá, entre otras cuestiones, me doy a entender. Y hay otros objetivos muy específicos como es escribirá, dibujará, clasificará, argumentará. No sé si me doy a entender. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esta parte de lo que les estaba comentando, que es, hay que estructurarlo de una forma tan específica y tan detallada que no se les salga de la mano algo. Y finalmente, ¿para qué sirve esta parte? Para el desarrollo técnico y cultural, filosófico, científico. Es decir, la parte epistemológica me permite desarrollar la parte técnica de un... ¿Cuál es la parte técnica de un licenciado de educación? Díganme. ¿Qué les ha enseñado pues cuántas materias ya llevaron? Vamos a ver. ¿Qué les ha enseñado hasta el día de hoy? Ya llevaron 2, 4, 6 por 6, 36 más 3, 39 materias. Hasta el día de hoy, ¿qué tanto han aprendido técnicamente de 39 materias, jóvenes? ¿Qué han aprendido a hacer? Que digan, yo he aprendido en la licenciatura de educación a hacer esto como maestro o como futuro maestro. Puede ser a desenvolverse dando clases. Un desenvolvimiento escénico. Por ejemplo, en mi caso, las primeras veces que hubieron prácticas, pues sí me ponía muy nerviosa a pesar de que los alumnos eran más pequeños que yo. Pero pues durante mis prácticas, por ejemplo, pues vas agarrando como que experiencia. E igual que a veces los maestros pues te ponen a exponer o te ponen a dar pequeñas clases dentro del salón. Y entonces eso ayuda. De hecho, dominio y control escénico es algo muy, muy importante, y dominio y control sobre uno mismo. En muchas ocasiones, por ejemplo, habla mal, y digo habla mal en el sentido de que, por ejemplo, no es adecuado, ¿no? Por ejemplo, que en ocasiones el profesor levante la voz,
se desquite con algún compañero, con algún alumno, entrega sus problemas personales, familiares, amorosos dentro del salón de clases, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa es una habilidad técnica, ¿correcto, Crisbel? El desarrollar nuestras planeaciones, control de grupo, o sea, porque una cosa es que tú te controles y otra que tengas control del grupo, ¿no? Que realmente puedas captar la atención de los alumnos y el interés. Entonces, esas cosas, igual lo que nos comentaba, el cómo hacer secuencial lo que vamos a enseñar, o sea, que tenga un orden, una estructura, y no nada más porque este tema me gustó y lo voy a usar hoy, ¿no? Sino que todo tenga una secuencia. Ok, muy bien. De hecho, hablamos de la parte del control de grupo, es algo técnico, es una habilidad técnica. También redactar secuencias y avances programáticos y planes de sesión, y hay que tener mucho cuidado, pues son tres cosas completamente diferentes. Un avance programático, una secuencia didáctica y una planeación son términos completamente diferentes en educación. Entonces, hasta eso es técnico, poder diferenciar de un concepto a otro es una habilidad técnica que tiene que ver mucho con las terminologías aplicadas a la educación. Muy bien, y así podemos continuar. En realidad ya debió tener dominio, control, memorización, agilidad mental, jóvenes, para poder resolver problemas, tomar decisiones dentro del aula. Eso es una habilidad también técnica, la agilidad mental. Muy bien. De ahí entonces partimos que, por ejemplo, también encuentran la parte cultural. Dígame algo cultural que la licenciatura en educación haya desarrollado en ustedes. ¿Qué pasa hoy, hijos? Que el calor no nos derrita mentalmente. Vuelvo a repetir la pregunta. Díganme algo que la licenciatura en educación les haya desarrollado culturalmente, porque técnicamente ya me pusieron ejemplos. Indira y después Crisbel. Sería el adaptarse al contexto en el cual vamos a dar clases. Por ejemplo, una vez yo hice unas pequeñas prácticas aquí en el pueblo de Canacín, y no es lo mismo como enseñé aquí en Canacín a como fui a enseñar en Ciudad Cauquel, que fue donde hice mis últimas prácticas. Correcto. La flexibilidad para poder adaptarte. De hecho, cuando ustedes si llegan a tener una plaza en la SEP, van a ver que constantemente los van a cambiar. Me doy a entender, los van a mandar de un municipio a otro municipio, más cerca, hasta finalmente llegar a la entidad de Mérida. Pero ese es un buen punto, hija. De hecho, yo no lo había considerado ni lo había pensado. Gracias por ese ejemplo nuevo que me acabas de dar. De hecho, culturalmente hablando, es flexibilidad, adaptación, poder incluirte como profesor dentro de ese ambiente, porque si no mueren. Imagínense un maestro que de pronto lo cambian, no sé, imagínense ustedes que de pronto se van a trabajar, porque aquí en Mérida no hay trabajo, probablemente se van a trabajar a Valladolid, que en Valladolid están abriendo muchísimas escuelas hoy en día, no sé si lo saben. Entonces, imagínense, se van a Valladolid. Seguimos siendo yucatecos, pero es una ciudad completamente diferente, con valores diferentes, ideas diferentes, personas diferentes, un habla completamente diferente. Entiendo que hay alumnos que todavía hablan la lengua indígena, la lengua maya todavía. Entonces, imagínense que de pronto se burlan de ustedes en maya y ustedes no lo saben. ¿Alguna vez lo han pensado? Entonces, imagínense. O que de pronto el alumno
no sé, de pronto el alumno para molestarlos no habla nada de español y solo se expresa en maya. ¿Cómo van a reaccionar ustedes culturalmente? No sé si me doy a entender. ¿Ok? ¿Y Crisbel? Bueno, yo iba a comentar algo similar, o sea, adecuarnos al contexto, pero también a los diferentes tipos de alumnos que podemos tener. Por ejemplo, hablábamos hace días sobre que ya sobre inclusión, ¿no? O sea, no solamente de alguna discapacidad o ahorita ya también inclusión en que hable otra lengua o su nivel socioeconómico. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr esa interacción en tu aula sin mostrar a lo mejor cierta actitud negativa, ¿no? Igual desarrollar eso. Y, por ejemplo, una materia que yo antes consideraba que estaba como de relleno, una asignatura, fue educación ambiental. Sin embargo, dado los acontecimientos que van pasando en nuestra sociedad, en nuestro planeta en sí, creo que es muy importante esta materia, porque te crea una conciencia de cómo tú como docente vas a impactar en la vida de tus alumnos al hacerlos conscientes de cuidar nuestro ambiente. Y de hecho, cosa que si a nosotros nos hubiese... Ajá. Sí, hija, continúa. Cosa que si a nosotros nos hubiesen enseñado durante nuestra formación, pues se vería reflejado ahora, ¿no? Que ya somos adultos. De hecho, sí. Y de hecho, educación ambiental no solo habla acerca de cuidar el ambiente natural, sino también habla acerca de cuidar el ambiente, la infraestructura. Entonces, de crear la cultura de cuidar tu silla, tu banca, tu bulto, tu libreta, hacer el menos posible de basura dentro del aula, también el menos posible de basura dentro de tu escuela, entre otras cuestiones, ¿no? Desde ahí comienza lo que es educación ambiental, cuidar las paredes, cuidar tu baño, que no sé si alguna vez gracias a Dios, creo que la licenciatura en educación deportiva no ha afectado en esa parte, ¿verdad? O lo pinta enseguida, yo no sé cómo lo han visto ustedes. De pronto vas a los baños y de pronto hay pintado algo en el espejo, al lado de los costados de donde pues, se hace pis y popó. No sé, digo, son ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, y de hecho también hablamos mucho, hija, por ejemplo, culturalmente, que hablas de inclusión. Por ejemplo, imagínense el día de mañana que tengan a niños con pues una identidad de género diferente a su sexualidad. ¿Cómo eso impactaría también dentro del salón de clase? Porque pues de alguna manera los yucatecos somos muy, bueno, en primaria somos muy a hacer burlas innecesarias, ¿verdad? Entonces, hasta eso es importante, como un currículum también nos enseña la parte cultural de que a veces tenemos que tener mucho cuidado de cómo incluirlo, pues darle dirección, no atentar en contra de su ideología de género o algo por el estilo, porque también eso me ha pasado. Y no solo es eso, sino también, por ejemplo, a no seguir los juegos de los alumnos, culturalmente también. Pues imagínense que hay alumnos que de pronto se enamoran de ustedes y les va a pasar, ¿ok? Y les van a tirar así como que la soquita a ver si caen o no caen. Y les van a también a hacer halagos y todas estas cuestiones que también habla acerca mucho del aspecto cultural, ¿no? En el cual estamos inmersos. Entonces, son ejemplos de manera muy general, pero bueno, ojalá no les pase. O en un momento determinado, pues también nosotros los maestros nos sentimos identificados con pues el pensamiento de un alumno y puede llegar, o alumna, o puede llegar muy más allá de solo sentirse identificado, ¿verdad? Gracias. Alan, ¿iba a decir algo, hijo? Sí, maestro, en que estábamos hablando mis compañeras, estaba yo pensando en que algo cultural igual que nos ha dejado la licenciatura son todas esas estrategias que a veces vemos que los maestros hacen con nosotros y nosotros cuando vamos a algún lugar a hacer una práctica, algo las implementamos. Obviamente las adecuamos de acuerdo al lugar donde nos encontremos, como dijo Indira. E igualmente, pues los que ya tuvimos la oportunidad de hacer nuestras prácticas, pues trabajamos con maestros y podemos como que ver cómo
su tipo de trabajo de ellos y ver si a nosotros nos puede funcionar. No sé si sea parte de lo cultural, porque al fin de cuentas es a lo que vemos cotidianamente y que nosotros pues queremos aplicar cuando nosotros empezamos, porque después con el paso del tiempo nosotros vamos a buscar nuestras propias estrategias también para trabajar. Correcto, y eso se llama herencia pues cultural. Por ejemplo, cuando algún maestro te deja un impacto en la construcción de tu identidad profesional, eso es importante también. De hecho, les puedo decir que a los 3 maestros o 4 maestros, no tanto 4, son 3 maestros que a mí me encantaron durante toda mi vida y que de hecho de alguna manera trato de replicar con ustedes, ¿no? O de balancearlos. Una parte y no solo balancearlos, sino también crearme una propia identidad profesional, porque tampoco se trata de imitar, ¿verdad? Pero pues sí, hasta eso es, hijo. Filosófico, pues pueden ser las ideologías, los pensamientos, los valores, como Alan también, de hecho, se liga mucho a esa parte también. La forma en que hablan los maestros, la forma en que piensan, la forma en que se involucran contigo como alumno. Esa parte filosófica es la que se quiera grabar e impregnar en tu ser. Y la parte científica, pues todas son las reproducciones, son producciones del conocimiento que hagan durante toda su licenciatura. Como por ejemplo, conmigo están haciendo algo científico, están creando un taller con diseño curricular que va a tener un impacto positivo. En un momento determinado, ustedes ya son capaces de ofrecer sus servicios independientemente, creando talleres, creando argumentados, no ficticios, de que de pronto, pues se me antoja de un taller y cobrar en 500 pesos por persona. No doy a entender, sino que realmente esté justificado. De hecho, hasta los pueden vender, obtener recompensas profesionales por vender talleres o vender sus ideas a otras personas. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y para terminar, profesionalizante. Quedó entendido que es epistemológico, que básicamente es desarrollar la parte del pensamiento humano a través de estructuras disciplinares que fomenten la parte del saber saber y saber hacer y saber ser. ¿Ok? Por último, pasamos a profesionalizante. ¿Qué significa? ¿Qué entiendan por la palabra profesionalizante? ¿Qué es para ustedes algo profesionalizante? Algo con lo que vas a generar habilidades o te vas a hacer más competente, pues ahora sí que en el contexto profesional, apegado a lo que aprendiste como de raíz. A lo mejor sería, por ejemplo, de nosotros de licenciatura en educación, que estudiemos una maestría, un diplomado que agregue mayores habilidades a nosotros. Correcto. De hecho, le dices a un punto esencial, competente. Competente en el área laboral. ¿Qué significa ser competente en el área laboral, jóvenes? Es poder realizar correctamente tu profesión, eficaz y eficientemente. Eficacia y ¿Podría ser eso? eficiencia en tu profesión. Sí, sí, de hecho sí es eficiencia y eficacia en el trabajo o en la profesión que tienes. Pero es un poco más. ¿Por qué digo que es un poco más? Porque es lo que te va a distinguir a ti de 10,000 licenciados en educación más. Lo competente significa cuál es tu valor agregado a mí, a tus maestros que te dan clase, a tu compañero que está al lado de tu ventanita en la videoconferencia, que van a ser, que más adelante no van a ser, pues ahora sí como que digamos, va a ser tu competencia en el mundo profesional, me doy a entender. Entonces, ¿qué va a diferenciarte a ti como profesional de otro que pertenezca a la misma área o campo disciplinar? Eso básicamente es profesionalizante.
en un momento determinado podríamos decir hasta en 3 escuelas. ¿Cuál es la diferencia de un licenciado en educación de la UADY, de la República de México, de la UNSA, del CERT, entre otras cuestiones? ¿Me doy a entender? Por lo tanto, va a ser eso, va a ser el valor agregado que un programa de estudios le pueda dar a tus estudiantes y distinción alguna. Que en su momento determinado, por ejemplo, terminas la licenciatura y digas, pues es licenciado en educación de la Universidad Autónoma de Yucatán o es licenciado en educación de la República de México. Vamos a darle la oportunidad. No sé si me doy a entender. Entonces, ese va a ser el valor agregado que el currículum le dé a la formación del estudiante. Algo que lo distinga, algo que lo capacite, algo que lo moldee de tal manera que pueda dar solución a muchos problemas en su área. Y no solo eso, sino que también tenga la habilidad de prospección, es decir, hacia futuro, de impactar positivamente para reducir pues alguna dificultad, problemática o cuestión que salga en el mundo laboral, ¿verdad? Porque pues todos los días hay problemas nuevos, realmente. Bueno, por lo tanto, entonces, es formar un profesional que posea una formación específica en un área, pero que no desconozca otras afinidades vinculadas a la especialidad. Creo que yo en su ocasión les decía que, por ejemplo, el plan de estudios, por eso hay muchos ejes formativos dentro de un plan de estudios. El de ustedes son 4, ¿se acuerdan? Docencia, administración, orientación e investigación. Y un valor agregado también podría ser la parte del desarrollo curricular o diseño curricular, me doy a entender, o lo que tenga que ver con currícula. Eso básicamente son los valores agregados que en muchas ocasiones ustedes tienen. Un profesional de la educación, por ejemplo, que solo sepa docencia y orientación, ¿sería competente su programa de estudios? ¿Por qué no? ¿Los escucho? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Les decía, imagínense un programa educativo que solo forme licenciados en educación, en docencia y en orientación, nada más. ¿Por qué no sería competente el programa de estudios? Maestro. Sí. Podría ser porque, como usted comentaba, los problemas que van emergiendo, cada día van emergiendo nuevos, entonces a lo mejor no se le capacita en la parte de investigación, que es una parte que cobra auge ahora en esos momentos, ¿no? Si no se le capacita en esta área o no se le da la información sobre esta área, cuando llega bueno, hablando en la educación, algún niño con alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? No va a saber investigar y abordar estrategias adecuadas para que él pueda dar su clase o adaptar ciertas estrategias o generar su clase hacia este alumno en este caso. Y en particular porque no está respondiendo a las demandas, como acaba de decir Olvera. Recuerden que hay un factor que se denomina demanda y oferta. Entonces, si no está respondiendo a las demandas y necesidades de tu nación, de tu país, de tu región, de tu entidad, pues básicamente no estás haciendo un programa, no estás formando profesionales en el área que estés formando. ¿Por qué no? No tendría sentido. Entonces, imagínense, por ejemplo, a un ingeniero mecánico que no lleve taller de mecánica. ¿Llevarían su coche con esa persona? ¿O lo contratarían en su empresa para trabajar con la maquinaria? No. ¿Me doy a entender? Entonces, de ahí la importancia entonces que esté bien especificada diferentes áreas de formación. ¿Ok? Muy bien. De ahí, ¿cómo se aborda esta parte? Pues los contenidos tienen que ver mucho.
Acuérdense que hay contenidos técnicos, hay contenidos culturales, hay contenidos psicológicos, hay contenidos, pues en su momento, dependiendo de la licenciatura, como el taller de socioemocional, pues básicamente es el área de psicología. Hay temas que van a ser profundamente de psicología, hay temas que van a ser profundamente de trato y de consideración, eso va a ser humano, de teorías humanas. Hay talleres que van a hablar de la parte tecnológica, eso significa que va a haber parte de cómputo, parte de software, parte de conocimientos del área de Internet, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, a esa parte hablamos que hay que desarrollar la parte de experiencias científico-técnicas. Imagínense estudiar en un tecnológico. Como les decía hace un momento, imagínense estudiar ingeniería mecánica y que tu taller o tu escuela no tenga un taller donde tú puedas crear pues piezas. Sí saben que, por ejemplo, en la ingeniería mecánica les enseñan a hacer dibujo técnico para crear piezas que en su momento determinado ya no existen. Y a veces se necesitan replicarlas para, pues, que el trabajo, la maquinaria continúe funcionando en su momento determinado. No sé si me doy a entender. Como por ejemplo ustedes en el área de la educación, científica y técnicamente, imagínense que no sepan las teorías de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo sería la práctica de un maestro que no conoce de teorías de enseñanza ni teorías de aprendizaje? Nadie. Vuelvo a repetir, imagínense que un maestro no conozca de estrategias de enseñanza ni de aprendizaje. ¿Cómo sería su praxis? Pues, maestro, yo considero que sería deficiente y hasta cierto punto tradicionalista porque no supiera cómo no supiera en primera cómo enseñar y mucho menos cómo hacer que los estudiantes aprendan. Así es, sería en muchas ocasiones algo tradicional y en ocasiones perjudicial también. Porque imagínense enseñarle, ahora sí como quien dice, tu conocimiento sería la letra con sangre entra. Entonces imagínense el dolor que sería aprender con esa persona porque no conoce de estrategias de enseñanza ni de aprendizaje. ¿Me doy a entender? Nunca tuvieron un maestro que de alguna manera no tuviera que pareciese que no era maestro. Sí. Era terrible, ¿verdad? Hasta de verdad era doloroso entrar a una hora literal con esa persona. Tan fácil. Yo tenía un maestro en la secundaria que literal, su única estrategia de enseñanza es el dictado. Y durante casi ¿qué serán? 48 horas o 60 horas que tuvimos con él durante un semestre, fue dictar y dictar y dictar y dictar, de tal grado que copiamos todo el libro, literal. Entonces, imagínense, fue tan doloroso, pero también hay que encontrarle, digo, cuando eres adolescente lo sufres, pero gracias a él, le doy gracias a él porque mi letra mejoró bastante. Pero bueno, ese es un ejemplo de, ¿ok? Muy bien. Y ya para terminar la parte, debe propiciar en el profesional herramientas varias, técnicas o procedimientos varios, estrategias varias, fundamentos varios, teorías varias, principios y leyes que rijan la formación de esa persona. Cuando ustedes creen las cartas descriptivas, que vuelvo a repetir, están hasta el final del ejemplo que ya les di. Cuando ustedes construyen las cartas descriptivas, ustedes le tienen que decir pues a la persona del que va a crear el taller o que va a dar el taller, mira, estas son algunas de las mejores estrategias que puedes aplicar. Estos son algunos de los criterios de evaluación que puedes manejar. Y esto es alguna bibliografía que debes de tener recomendada, tanto básica como secundaria. Entonces, esas propuestas básicamente les van a dar a ustedes
pues esta parte ya de que ustedes apliquen lo que ya conocieron, de teorías, estrategias, dinámicas, redacción de objetivos, redacción de enunciados de competencias, entre otras cuestiones. ¿Ok? Y para terminar, pues habla acerca de crear una parte de interacción teórica práctica pues de todos los conocimientos o contenidos disciplinares que lleve una asignatura, una carrera, una educación en particular. Imagínense que en español no les enseñan ortografía. Imagínense que en matemáticas no les enseñan procedimientos. Imagínense que en ciencias naturales no les enseñan las leyes de la naturaleza. Eso básicamente es la parte de la teórica y práctica, que en su momento les enseñan las leyes, pero al mismo tiempo las puedan recrear ustedes. Por eso en muchas ocasiones en primaria, primero se ve la teoría y después se hacen las maquetas o los dibujos. Acuérdense que en primaria constantemente los maestros, maqueta de ciclo de agua, dibujo de las capas de la Tierra, en experimentos sobre la filtración, entre otras cuestiones. ¿Me doy a entender? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quedó entendido las fuentes curriculares? Muy bien. Sí, maestro. Correcto. Con ello terminamos, pues, lo que es la parte de ahí no está acá. La parte de fuentes curriculares y ahorita pasamos a perspectivas curriculares. Pero antes de eso, me voy aquí. Respecto a su taller, jóvenes, que están desarrollando o curso. Ese es un ejemplo que ya les había marcado. Básicamente, lo que tienen que entregarme en el segundo parcial es hasta las competencias curriculares. Estos antecedentes y marco teóricos, ustedes ya lo redactaron. De hecho, ya me lo enviaron. Nada más que no les he enviado la retroalimentación. Debo de hacerlo entre mañana o el miércoles. Ya se los mando para que lo tengan. Tienen que hacer su marco teórico. Y también voy a abrir las instrucciones para que las vean. Tenemos que hacer el planteamiento del problema. En la parte del planteamiento del problema hay preguntas que dice, ¿cuál es el problema o necesidad que detectan en los estudiantes de educación superior? En este caso, en licenciatura en educación, ¿cómo se define el problema o necesidad que impacta a los estudiantes en educación en nivel superior? ¿Cómo impacta el problema o necesidad en los estudiantes de educación en nivel superior? ¿Cómo pretenden abarcar el problema o necesidad de los estudiantes de la licenciatura en educación? ¿Desde qué modo o forma pretenden solucionar el problema o necesidad de los estudiantes en educación en nivel superior? ¿Qué pretenden aportar con un diseño curricular a los estudiantes de educación a nivel superior? En este caso, el ejemplo, pues básicamente está hablando acerca de un programa de desarrollo de recursos didácticos. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte de planteamiento del problema, no lleva ¿cómo se le llama? Referencias, sino es desde su visión, explíquenme cuál es el problema que están atendiendo o necesidad. ¿Me doy a entender? Por el cual ustedes están haciendo su propuesta de diseño curricular a manera de un taller o curso o diplomado.
Aquí me tienen que explicar pues todas las preguntas que acabo de mencionar, de tal manera que quede claro cuál es el problema, cómo impacta el problema, cómo pretenden atender el problema y cómo mejora la licenciatura, cómo mejora a los futuros licenciados en educación que tomen este taller. ¿Sí me di a entender? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, maestro. Posteriormente sigue la justificación. Esta parte de justificación, jóvenes, la van a replicar. Replicar significa que la van a copiar y la van a pegar en su proyecto. ¿Por qué? Porque hasta este momento no tengo la información actualizada por parte de la maestra Genoveva. Y aparte que pues ahorita los administrativos y coordinadores están viendo qué onda con los exámenes y de calendarizaciones de ordinarios y extraordinarios. Y están un poquito medio loquitos ahorita. Entonces, van a copiar y pegar esta parte de aquí. ¿Ok? Nada más verifiquen algunas cuestiones de redacción, por favor. Porque creo que aquí nada más les dije, chéquenlo ustedes nada más. Y este último párrafo que está acá, ese es el único párrafo que no van a copiar, que lo van a explicar con sus propias palabras desde el punto de vista de su taller. No sé si me doy a entender. Porque esto que está acá no está relacionado con esta parte, sino que los alumnos lo justificaron un párrafo. De hecho, ahorita vamos a leer las instrucciones, contestando una de las preguntas que dice, justificación. Todo esto que está acá es lo que van a copiar y pegar. Y el último párrafo que les dije que no copien y peguen, que vuelvo a repetir, es este que está aquí. Este último párrafo que está en la página 16. Este lo van a redactar en relación a las preguntas que están acá, que dice aportación. ¿Qué le van a aportar al estudiante de la licenciatura en educación? ¿Por qué es necesario su taller como elemento complementario de la formación del licenciado en educación? ¿Cómo se integraría su taller a las necesidades inmediatas del licenciado en educación? Esta es las respuestas que da este párrafo que no van a copiar, lo van a adaptar a su taller. ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. El siguiente apartado que se llama fundamento pedagógico, que básicamente es explicar fundamentos, fuentes, teorías y modelo que van a elegir, es porque de hecho, tienen que redactar aquí, ya me tienen que explicar cómo va a quedar su taller y qué modelo eligieron para diseñarlo. De hecho, el modelo que básicamente estamos hablando es el modelo de José Arnaz. ¿Ok? Lo van a replicar. ¿Estamos? Lo van a replicar y nada más lo van a adaptar de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? Esta parte de fundamento pedagógico. O en su momento determinado, por ejemplo. No, sí está bien, replíquenlo. Porque es el que vamos a seguir, de hecho, todos. ¿Ok? Esta parte de fundamentos pedagógicos lo van a replicar. Y ya para terminar, propósitos y objetivos de su taller, que aquí les tengo puesto también preguntas bueno, no preguntas, puntos. Dice, describe el alcance de tu taller hacia los licenciados de educación y establece los 4 objetivos generales de su taller según los módulos establecidos. Acuérdense que hay materias que tienen 4 y hay unas que tienen 5, si no me equivoco. Entonces, aquí ya van a plantear el propósito y objetivo de su taller. El propósito general y los objetivos particulares, por ejemplo, del módulo 1. Así lo van a replicar.
Nada más ahora van a cambiar ustedes el nombre que le pusimos y el objetivo. El módulo 2, el que, ¿se acuerdan que hicimos cuando les dije, mira, la unidad 1 va a ser esta, la unidad 2 va a ser esta? Es lo mismo, módulo 1, unidad 1, módulo 2, unidad 2, módulo 3, unidad 3, módulo 4, unidad 4. Entonces aquí tienen que plantear los objetivos generales de los módulos. Acuérdense que hay que ser muy ambiguos con el verbo. Y los verbos deben redactarse de tal manera, de hecho creo que lo tengo por acá. Por aquí debe estar. ¿Cómo se redactan los objetivos? Déjenme buscarlo y se los mando porque no me acuerdo dónde están exactamente. Los objetivos generales no son muy específicos, son ambiguos. ¿A qué se refiere con ambiguos? Que no especifica absolutamente nada. Como por ejemplo dice, analizar la utilización, clasificación e importancia de la correcta utilización de los recursos didácticos por medio de un curso progresivo. Aquí, por ejemplo, me están dando diferentes contenidos o diferentes situaciones. Me están dando, por ejemplo, el verbo, me están dando el contenido que van a abarcar. Me están hablando del criterio, una correcta utilización, y del medio o la forma en que se va a hacer. ¿Ok? Que básicamente son los 4 elementos de un objetivo. Y vuelvo a especificar, no se especifica tanto, sino en muchas ocasiones se incluyen muchos términos o muchos palabrería de alguna manera general, nada específica. Por ejemplo, dice módulo 2, clasificación de acuerdo a Mene y Marcham. Ellos utilizaron autores que hablaban acerca de cómo crear recursos didácticos. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, aprecia los recursos didácticos según cada autor, de acuerdo con su clasificación. ¿Sí? Entonces, esa parte ustedes tienen que redactar ya los objetivos generales. Y ya para terminar, bueno, no para terminar, sino para continuar, viene la que es la estructura disciplinar. En la estructura disciplinar se coloca básicamente cómo van a desarrollar su taller, que me expliquen cómo lo van a desarrollar. Por ejemplo, es como una breve explicación del cómo se aplica en la vida real o lo van a aplicar en la vida real. Pues va a ser con estrategias dinámicas, criterios de evaluación de esta manera, profesores capacitados que puedan formar los conocimientos, generar en experiencias o ambientes de aprendizaje únicos, shala. Entonces, básicamente es que me expliquen cómo van a desarrollar su taller. Posteriormente, me van a escribir dentro de eso lo que es el perfil de ingreso. El perfil de ingreso son como competencias que debe de tener la persona ya formada. Son 15 competencias que tienen que colocar. Por ejemplo, soluciona a partir de métodos establecidos. Soluciona problemas de una manera creativa, crítica y reflexiva. Interés por el desarrollo profesional educativo. Es decir, no sé, por ejemplo, otra forma de redactarlo. Interés, motivación para adquirir conocimiento educativo. Iniciativa para el trabajo colaborativo, para el logro. Entonces, tienen que ser como competencias que van escritas en presentes. Los verbos van
van escritos en presente o los adjetivos. Soluciona, se interesa, tiene iniciativa, actitud, conoce, capacidad, entre otras cuestiones. Y el perfil de egreso es lo que buscan, 15 competencias que busquen desarrollar con su taller, con los contenidos de su taller. Por eso les decía que ya era importante que ustedes establezcan temas, subtemas de cada uno de las unidades para que sepan cuáles son esas competencias que necesitan desarrollar al finalizar su taller. Por ejemplo, si estamos hablando de recursos didácticos, una competencia que ellos colocaron emplea la definición de recursos didácticos, es decir, que conoce. Aplica recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realiza una mejor correlación entre el alumno y los contenidos. Utiliza la existencia de varios tipos de recursos. Entonces, tiene que ir en relación a las habilidades más fuertes que su taller piensa desarrollar. Igual van en presente, tienen relación con el contenido, el contenido o la habilidad que están desarrollando. ¿Ok? Tienen que colocar la duración. En total son 220 horas que van a repartir, así como está aquí. Que ustedes tienen que dividir de acuerdo a la complejidad del tema. Como por ejemplo, el módulo 1 la repartieron en 46 horas. El módulo 2 la repartieron en 16 horas. El módulo 3 la repartieron en 52 horas. El módulo 4 la repartieron en 52 y el módulo 5 la repartieron en 54 horas. ¿Por qué? Porque eso implicaría, por ejemplo, que el taller 1, aquí había una discrepancia y se los explicaba, tiene que ir de manera creciente. No sé si me doy a entender. Acuérdense que todo depende todo depende de cuánto contenido van a abarcar y cuál es su objetivo. Porque si su objetivo, por ejemplo, como lo mencionan acá en el módulo, dice, aplicación de recursos didácticos según su entorno educativo. Evaluar de acuerdo a las necesidades del grupo los recursos didácticos que mejor sirvan para su desarrollo de aprendizaje. Eso significa que va a desarrollar la habilidad para desarrollar recursos didácticos. Entonces, 16 horas serían insuficientes. Por eso le colocaron 54 horas. Y los créditos... los créditos es una operación matemática. Dejen nada más buscar la imagen donde les tengo explicado esto para que ustedes lo puedan desarrollar. Y aquí viene lo más importante. Esta vendría siendo su malla curricular. Esta tabla la pueden copiar y pegar. La pueden, para que ustedes adapten. Como pueden observar, por ejemplo, aquí tienen el nombre del módulo, áreas temáticas. Tienen el módulo 1. Módulo 2, módulo 3, módulo 4 y módulo 5. Tienen el nombre, tienen los créditos, una columna que se denomine contenidos y otra columna que se denomine como horas. Y aquí abajito hay una observación, lo de color amarillo son horas presenciales, es decir, dentro del salón de clases, y las horas no presenciales están en azul, que es trabajo independiente en su casa. Vuelvo a repetir, no todas las horas tienen que ser dentro del salón de clase. Pueden ser horas independientes de estudio. ¿Me doy a entender?
Y por llevar todos estos temas y desarrollarlos de manera adecuada, que cumplan con los criterios de evaluación, pues básicamente él ya se ganó 2.8 créditos. Y así sucesivamente. Si cumple con todos los procesos educativos, pues ya terminó. Y eso es lo que les va a llevar más tiempo, tratar de desarrollar los temas y los subtemas. Como pueden ver, tema 1 y no hay subtemas. Tema 2, hay un tema y hay subtemas, 2 subtemas. Tema 3, hay un tema y hay 3 subtemas. Tema 4, tema 5 y tema 6. Ya cada uno lo tienen relacionado con sus horas presenciales y no presenciales. ¿Ok? Y aquí viene exactamente lo bueno. La parte de las competencias curriculares, que hasta aquí terminaría la parte del proyecto de la entrega que pronto se hará. Tenemos básicamente que deben desarrollar competencias. ¿Qué es CB1? CB son competencias básicas. Es una sigla. CB, competencias básicas. Las competencias básicas son 5 habilidades, conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes o valores que les sirvan a las personas para poder pues tener un buen desenvolvimiento. Entonces ustedes tienen que pensar muy bien 5 habilidades que las redacten de esta manera en presente también. El verbo o el adjetivo debe ser de alguna manera en presente y debe describir qué es lo que quieren que haga sobre qué. Como por ejemplo, este taller habla de recursos didácticos. Dice CB1, competencia básica 1. Describe e identifica recursos didácticos. Es decir, para empezar tiene que tener conocimiento sobre qué es un recurso didáctico. ¿Me doy a entender? CB2, ofrece información y explicaciones comprensibles. Es decir, aquí quieren decir que la persona se expresa de manera correcta, tanto oral como escritamente. Capacidad de solucionar problemas por sí mismo en su entorno laboral. Es decir, que tiene la capacidad de pensar reflexiva y críticamente para solucionar problemas inmediatamente. CB4, maneja las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, debe tener conocimiento básico o necesario, suficiente, sobre cómo utilizar tal vez una computadora. Y por último, gestiona su aprendizaje autónomo. Es decir, que la persona como tal es responsable, es autónoma de sí mismo y no necesita que alguien esté constantemente recordando lo que hacer y cómo hacerlo. ¿Me doy a entender? Competencias genéricas. Las competencias genéricas son todas las competencias no específicas, son las competencias necesarias que necesita una persona o habilidades que necesita una persona para desenvolverse correctamente durante un curso. No sé si me doy a entender. O sea, ¿qué competencias? Hace un momento Indira decía que aprendió a tener dominio y control sobre escénico. Esa es una competencia genérica. ¿Por qué? Porque un licenciado en educación necesita tener control y dominio escénico de su ser, de sus movimientos, ademanes, gesticulación, entre otras cuestiones. ¿Me doy a entender? Entonces, las competencias genéricas son competencias, son 6 competencias que me van a poner, que básicamente son necesarias esas habilidades, actitudes, aptitudes y valores para que se desenvuelva efectivamente y eficientemente la persona dentro del taller. ¿Ok? Como por ejemplo, si estamos hablando de recursos didácticos, aquí dice, usa el pensamiento crítico y creativo para solución de problemas en la toma de decisiones. Eso significa que la persona constantemente tiene que ser creativa, propositiva, innovadora, tiene que aprender a trabajar en equipo, tiene que aprender a solucionar sus problemas, tiene que aprender a tomar decisiones efectivas, eficientes, que saquen el trabajo adelante. 2, CG2, competencia genérica 2. Dice, expresa adecuadamente de manera oral y escrita en la elaboración de tareas y exposiciones. Es decir, que de alguna manera tiene dominio y control escénico, oral, escrito e interacción con el público.
No sé si me doy a entender. ¿Sí me doy a entender? Sí queda quedado claro esta parte. Muy bien. Y ya para analizar el último dice CG3. Participa en comunidades de trabajo y redes de colaboración a través del uso de tecnología. Es decir, que la persona tiene que aprender a trabajar presencialmente en equipo, pero también virtualmente o no presencial en equipo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tienen que pensar en 6 competencias genéricas que le ayuden a la persona a desenvolverse correctamente en su taller. Y ya para terminar, 15 competencias específicas. Las competencias específicas hablan mucho acerca de la parte de esto, de acá. ¿Qué competencias voy a desarrollar en el módulo 1? ¿Qué competencias voy a desarrollar en el módulo 2? ¿Qué competencias voy a desarrollar en el módulo 3? ¿Y qué competencias voy a desarrollar en el módulo 4? Es decir, qué conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes voy a desarrollar con mis módulos. Lo que va a aprender, lo que va a desarrollar la persona. A eso se le llaman competencias específicas. CE1, por ejemplo, argumenta sobre la importancia de los recursos didácticos. Compara las definiciones según cada autor. Determina los materiales curriculares según su función. Organiza los recursos didácticos de acuerdo con el contenido de aprendizaje. Elige materiales auditivos de acuerdo con el contenido de aprendizaje. Expone con materiales e imágenes fijas para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Son como habilidades, son habilidades o destrezas que va a adquirir la persona cuando tome el módulo 1, cuando tome el módulo 2, cuando tome el módulo 3 y cuando tome el módulo 4. ¿Alguna duda? Maestro, en mi equipo tenemos una duda. En lo de los fundamentos, ¿se copia tal cual? O sea, ¿se copia y pega tal cual como está ahí? ¿O se adapta al de nosotros? No, hija, vamos a seguir todos el Darnás. Lo van a copiar y pegar, todos. Ok, gracias. ¿Sí? Pero maestro, ¿todo completo? Sí. ¿O solamente el modelo? Es el modelo. No, ya vi, ya tienes razón, Fernando, perdóname. Ya sé a qué te refieres, hijo. No, todo, así como está. Sí, así como está lo copian. Gracias. Gracias, maestro. Lo que les iba a comentar es que puede variar este último. ¿Por qué? Porque no todos los talleres son en relación a recursos didácticos. Pero, por ejemplo, el socioemocional sí. El tecnológico podría ser más profesional. No sé si me doy a entender, porque van a desarrollar una habilidad más que conocimientos pedagógicos de algo. Pero podría ser que ese último cambie y que lo puedan adaptar. ¿Me doy a entender? De acuerdo a al taller, por ejemplo, si es tecnología, no es tanto psicopedagógico, es más bien profesionalizante, porque le van a desarrollar una habilidad más que un saber. No sé si me doy a entender. Si van a hablar de lo socioemocional, sí es psicopedagógico, porque le van a enseñar a utilizar elementos psicológicos para crear ambientes socioemocionales. Pero bueno, ese último es el que puede variar. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Y las cartas descriptivas. Después de eso vienen lo que se llaman cartas descriptivas. Esta tabla la van a copiar y pegar, pero le van a quitar el contenido. ¿Me doy a entender?
Lo único que van a dejar es el nombre de los apartados, como por ejemplo, módulo número 1, lo que está en negritas, objetivo general, clave del contenido, HP, HNP, competencia genérica, competencia específica, competencia básica, temas y subtemas. Aquí son los objetivos específicos de cada uno de los temas. Actividades o estrategias de enseñanza y aprendizaje. Criterios de evaluación. Referencias bibliográficas. Y el perfil del profesor. Aquí ya es aterrizar ¿qué? Es aterrizar esto. Aterrizar esto que está aquí planteado de una manera más precisa y secuenciada. Todo lo que dice el módulo 1, todo lo que dice la columna del módulo 2, todo lo que dice la columna del módulo 3, es aterrizarlo. Y también relacionar, porque por ejemplo, con este módulo 1, ¿qué competencias genéricas, básicas y específicas estoy aplicando? Entonces, tienen que ustedes decirme, pues estoy aplicando CG1. ¿Cómo voy a saber si está correcto? De acuerdo, por ejemplo, al objetivo que ustedes quieran lograr, que dice, comparar la definición de los recursos didácticos de acuerdo a cada autor con el fin de conocer su importancia. Me voy a revisar la competencia específica 1 y específica 2, que dice, argumenta sobre la importancia de los recursos didácticos, ¿sí? Va a comparar, va a ver las definiciones, está correctísimo. Y C2, compara las definiciones según cada autor. Y como lo veo, hay 1, 2, 3, 4, 5 autores. Eso significa que las competencias específicas están bien. Competencias genéricas, ¿dónde me voy a dar cuenta? Con las actividades y estrategias de aprendizaje. Tienen que ver mucho con ello. Como maestro. ¿Por qué? Porque dice competencia genérica 1, 2 y 3. Y hay actividades que dice, describe los recursos didácticos de acuerdo a su percepción de la realidad, distingue la definición por cada uno de los autores, enlista los recursos, reconoce la utilización de los recursos, ejemplifica los recursos de acuerdo a cada profesor y argumenta su importancia. Vamos a ver qué dice CG1, CG2 y G3. ¿Qué dice? ¿Utiliza un pensamiento crítico? Sí, porque va a hablar, va a exponer por lo que entiendo. Aquí dice ejemplifica y argumenta, está correcto. Después dice G2, expresa adecuadamente, está correcto porque va a escribir, va a redactar. De hecho, aquí dice que va a enlistar. ¿Ok? Y G3 dice participa en comunidades de trabajo y redes colaborativas. Aquí dice que, por ejemplo, en los criterios... Ahí está. Argumenta su importancia para el apoyo, la importancia del apoyo por medio de una breve exposición grupal. Eso significa que va a trabajar en equipo. Por lo tanto, está cumpliendo con todas y cada una de estas. No sé si me di a entender. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. ¿Seguros? Muy bien. Ya quedó explicado entonces la parte que me hacía falta explicarles. Por favor, empiecen a trabajar. No es nada fácil. Más porque tienen que tomar decisiones de cuáles son los temas, subtemas. Y ojo, cuando ustedes redacten la parte de las cartas descriptivas, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado con la bibliografía, porque la voy a entrar a revisar. Eso significa que tiene que ser real. Cuando yo le dé clic, tiene que ser real, porque si en su momento determinado le doy clic y es falso, y me doy cuenta, esos son puntos menos para ustedes. Y la voy a hojear, no la voy a leer, la voy a entreleer para verificar si el contenido va en relación a lo que están ustedes solicitando. Esto va en formato APA. ¿Ok?
No les mandé nada, ¿verdad? De un formato APA. ¿Saben manejar APA? ¿Son especialistas? El que utilizamos es el sexta edición, maestro. Está bien, hijo. En este igual vamos a trabajar con esa, con la Sí, sexta. está bien, con esa. De hecho, la que más me gusta es la quinta edición, no la sexta. Estoy hecho la antigüita, pero bueno. Con formato APA, por favor, nombre del autor, organización, año de publicación, nombre o título. En su momento, si es alguna revista, nombre de la revista, número, página, etcétera. Y que diga recuperado la fecha y el link. Recuperado el y me colocan el link. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok. ¿Segurísimos? Maestro, perdón. En caso de que, por ejemplo, ahorita creo no tener una duda, pero supongamos que en el momento de empezar ya a pasar todo a nuestro documento, surge alguna duda, ¿podríamos mandárselo a su correo para consultarle? Sí, para eso les di mi correo, para que me manden cualquier consulta que necesiten. Ok, muchas gracias. Inmediatamente se la Maestro, mando a Charito y ella comúnmente me lo copia y me lo pega. También. ¿Sí? Maestro, una pregunta en cuanto a, ¿se les va a estar entregando de alguna manera, como en la primera parte, los avances en una determinada fecha? ¿O cuando nosotros hayamos avanzado, se lo vamos a enviar a usted? Como siempre, si usted, ¿qué les parece si hacemos una revisión general de todo el documento el día 20? Lo que tengan hasta el día 20. Por eso les estoy dando casi pues una semana ya para que trabajen. ¿Les parece? El 20 no, o sea, lo que tengamos hasta ese día. Traten de tenerlo en su máximo esplendor, pues la El mayoría de las parcial, veces, ¿no? para que yo le pueda dar una buena retroalimentación. ¿Ok? No es obligación, pero yo les aconsejo que sí ya lo tengan todo. O traten en todo lo posible de tenerlo ya todo. ¿Estamos? Sí, maestro. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, Mishnam, no, maestro. ¿tú la acabé yo? Muy bien. Correctísimo. Pues vamos a continuar para que ya terminemos. De hecho, lo que sigue es muy rápido porque es muy general. De hecho, ya lo vieron ustedes todo en teorías de la enseñanza. Las perspectivas curriculares son nada más y nada menos que la teoría o la fuente que se va a seguir. No sé si pueden ver mi pantalla. Dice teoría tradicional. ¿Qué es tradicionalismo en educación, jóvenes? Participación. ¿Qué es una educación tradicionalista? Es la educación que se basa en que el centro, el centro de atención es el docente y donde solo él es el que se encarga de brindar información y los alumnos no tienen ni voz ni voto. Correctísimo. Esa es la educación tradicional, cuando los docentes eran la ley del salón, era ahora sí como la ley del más fuerte. El docente era el único que transmitía, esa es la palabra clave, transmitir el conocimiento de él que tenía hacia el estudiante y el alumno no podía
tener voz ni voto de cómo formarse ese conocimiento o ese saber. De tal manera que si el maestro te decía A, tú lo tenías que hacer A. Y si lo seguías, y si en algún momento tú tenías la personalidad de que A la convertías en B, pues el maestro te consideraba como un fenómeno dentro del salón y por lo tanto como alguien irreverente y por lo tanto te reprobaba. No sé si me di a entender. ¿Ok? Bueno, pues esa es la parte tradicional. Lo que llamamos una educación tradicional fue en un periodo inicial de la historia en respuesta a un problema contemporáneo, que básicamente era crear pues una educación con libros de textos. ¿Cómo surgen los libros de textos dentro de la educación? Como una necesidad de brindar información única, verdadera y pues principal dentro del aula. Hoy en día sabemos que eso ya no es posible. Por eso ya no hay un solo libro de textos. A veces sus maestros agarran artículos de divulgación científica, 2, 3 libros para hacer una antología. No, lo han visto ustedes en la licenciatura, cuando les mandan a fotocopiar antologías. De eso habla esta cuestión. Por lo tanto, aquí dice William Torres Harris, filósofo erudito, creyó que la educación necesitaba concentrarse en la transmisión de la herencia cultural de la civilización occidental. Eso significa que el conocimiento no es nada más y nada menos que una herencia cultural. Cuando digo herencia cultural, estoy hablando de que, por ejemplo, la educación se vuelve como sistemática. No se puede cambiar ni transformar nada, porque pues la herencia cultural es única, es independiente y por lo tanto no puede ser modificada. Y así el chiste de una educación tradicional es que el ser humano se convierta como en una especie de faro. No sé si me doy a entender, una especie de faro del conocimiento, que posee todo el conocimiento y que por lo tanto alguien que haya terminado una pues, preparatoria, una universidad en aquel entonces, era un erudito. No sé si me doy a entender. ¿Sí saben qué significa la palabra erudito? ¿No saben qué significa la palabra erudito? ¿Cómo va a ser? Erudito significa que es el faro del conocimiento, la única persona que posee literal el conocimiento único de las cosas. ¿Ok? Y lo que esa persona te diga, por ejemplo, si te dice el cielo es azul, pues el cielo es azul y no hay otra verdad. Si te dice pues que el agua también es azul, pues es igual, es una verdad única e inmutable. Eso es un erudito, una persona que posee el conocimiento verdadero de las cosas y que en muchas ocasiones no puede ser modificado como una especie de ley. ¿Ok? De alguna manera, entonces, de eso se trataba, de que los hombres tuvieran el conocimiento a manera de eruditos, de fuentes, de faros del conocimiento, y que lo transmitieran a la siguiente generación. Por eso, en muchas ocasiones, los maestros simplemente, pues, hacían lo que aprendieron de sus profesores, que es nada más transmitir sus saberes tal cual se los otorgaron a ellos. No sé si me doy a entender. ¿Alguna vez tuvieron un maestro en el salón de clases que nunca les permitió interactuar? Y que solo hablaba y hablaba y hablaba y explicaba y escribía y te dictaba y te marcaba ejercicios y pues hasta allá. O sea, nunca fue así de cómo están, hola, no sé, quieren llevar un examen o quieren un proyecto, no sé, no me doy a entender. Tenemos 1 hora. Qué barbaridad. Perdón. Bueno, eso es un ejemplo de, ¿ok? De ahí también para el currículum, de acuerdo a Harris, dice la raza disponible para todos los niños. Que pues de alguna manera todos lleguen a conocer la materia en general de estas cuestiones. John Dewey describía la educación tradicional. La materia de educación consta de cuerpos de formación y habilidades que han resuelto el pasado. Uno de los motores de las perspectivas tradicionales fue el doctor Hirsch, que habla acerca de esta cuestión. Pregunto, ¿una educación tradicionalista tiene sus ventajas? ¿O tiene más desventajas? Crisbel.
Yo digo que sí tiene sus ventajas porque fomenta aspectos como la disciplina, ciertos valores, sin embargo, en cuanto a, y también proporciona conocimiento, pero se limita a que no te permite, no te guía para cómo tú desarrolles esos conocimientos que vas adquiriendo. O sea, solamente es como que recibe, pero no te instruye para que los apliques. Correcto. Pero sí tiene ventajas, o sea, no es como que del todo mala la educación tradicional. De hecho, creo que se debería de retomar ciertas cosas de la educación tradicional. De hecho, así como tú mencionas, de hecho la educación tradicional comienza desde una disciplina dentro del aula. La parte del respeto, la parte de las normas, las reglas, la parte de la convivencia, de interacción, de convivencia, entre otras cuestiones, ayuda a que el currículum, ¿por qué es una perspectiva curricular? Porque le ayuda a desarrollarlo. Es como, por ejemplo, si andamos en una bicicleta donde la cadena está oxidada, ¿va a ser fácil avanzar? No, le tenemos que dar mantenimiento. Le tenemos que poner, pues, la limpiamos, le quitamos el óxido, la engrasamos, verificamos que todas las piezas sirvan, entre otras cuestiones. Reponemos las que no sirven. Entonces, las perspectivas curriculares es como darle mantenimiento a la cadena para que avance la bicicleta. No sé si me doy a entender con la analogía. Entonces, estas perspectivas curriculares son como que las que les permite engrasarla, desempolvarla, actualizarla, innovarla, darle continuidad, fortaleza, darle, pues ahora sí, como que creo que la palabra clave aquí sería continuidad, ¿ok? Dale continuidad y aplicación al currículum, porque la perspectiva tradicional le va a ayudar a que, por ejemplo, se manejen contenidos idénticos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo agarro la malla curricular de la ingeniería de mecánica del TEC y agarro la malla curricular de la ingeniería mecánica de la República, van a ver que hasta va a haber ciertos parecidos. ¿Por qué? Porque eso permite crear una unión entre carreras. No sé si alguien sabe qué es la revalidación. La revalidación es esa parte tradicional de los currículums. Hay una semejanza entre los dos contenidos de los dos programas de estudios, que si te sales del TEC, revalidas las materias que se van a parecer idénticas a básicamente las materias de la República. Y eso le permite crear una revalidación para que lo que ya estudiases en el TEC continúes en la República. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esa es la parte tradicional de los currículums, que le permite dar continuidad, actualización y pues posicionamiento también, de alguna forma, estatus, conocimiento de los programas de estudios. De ahí pasamos, por ejemplo, dice, la actualidad, escritores como científicos, políticos, Alan Bloom, la historiadora de John Revich y Hirsch, y el exsecretario de Educación y el presidente de Fundación Nacional de Humanidades, William Bennett, promueven la perspectiva tradicional, donde la figura del docente es pues la necesaria, jóvenes. ¿Se imaginan el día de mañana? De hecho, creo que ya no estamos en el día de mañana, estamos en el día de hoy. El día de hoy que, por ejemplo, la educación sea en línea. Porque de hecho la hablábamos como un pasado, pero ya no es un pasado, es una realidad. Me doy a entender. La parte tradicionalista, ¿se imaginan una educación en línea donde no tengan a un maestro que pueda aclarar dudas, que pueda dar seguimientos, retroalimentaciones, observaciones, explicar algún contenido? ¿Se imaginan que no existiera la figura del profesor? ¿Cómo sería una educación en línea sin ese apoyo? Porque algo tradicional son los docentes.
¿Qué pasa, hijos míos? Los veo muy clavados en su computadora. Están haciendo otras tareas. Y algunos ya no los veo porque desactivaron sus cámaras. Solo pusieron su foto de perfil. Les preguntaba, imagínense, la parte tradicional de la figura del docente ha sido, pues desde años que existiera el concepto de educación, algo necesario. Alguien que transmite el conocimiento de generación en generación. Entonces, la figura del docente no va a cambiar. Es algo tradicional, es algo perpetuo. Les decía, imagínense el día de mañana una educación en línea en donde no exista esta interacción virtual. ¿Se lo imaginan? Sería completamente diferente. Indira entendería una cosa, Crisbel entendería otra, Olvera tendría sus propias ideas, María José tendría sus propias ideas de un mismo contenido, pero cada quien lo entendió diferente, que no está mal, pero también cabe entender cómo lo entendieron. Por eso hago preguntas. ¿Me doy a entender? Bueno, continuamos. Hirsch y Benet desean aplicar el currículum de la educación básico y secundaria, fungir que en este libro como tradicionalista de la época. Pues hay muchas cosas que son tradicionalistas, por ejemplo, las calculadoras son tradicionalistas, los juegos de geometría son tradicionalistas. Imagínense una clase de matemáticas sin juego de geometría. Imagínense ir a la escuela sin libretas. Imagínense tomar clases sin libros. Entonces, son elementos tradicionalistas que no pueden existir. Estrategias, imagínense que no se aplicaran estrategias de enseñanza y aprendizaje. Entonces, son cuestiones que tenemos que mantener y cuidar mucho, muy bien. Y entender que sí, lo tradicionalista tiene sus ventajas, pero no en exceso. ¿Ok? Dice, si bien los tradicionalistas perdieron terreno frente a los educadores progresistas de la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de por ahí de los 50, 60, la ola actual de la popularidad de las opiniones tradicionalistas demuestra la resistencia de esta perspectiva. Es decir, que muchos hoy en día dicen que una educación tradicionalista no existe, cuando en realidad sí existe. No en su totalidad, pero la educación sigue siendo tradicionalista. Y mucho más en México. Muy bien. Después dice, perspectivas curriculares. Estructuras disciplinares. Dice, el currículum se pensó que los expertos universitarios de matemáticas y ciencias tenían una influencia legítima en el currículum de las escuelas primarias y secundarias. ¿Qué pasa con las estructuras disciplinares? Antes de que existiera, por ejemplo, física, química, biología, anatomía, materias muy prácticas y muy vivenciales, solo existía, por ejemplo, literatura, arte, conocimientos matemáticos, expresión vocal, expresión escrita, entre otras cuestiones. Nunca han visto una boleta de calificaciones de sus papás, de la primaria. Han visto el nombre de las materias que a veces reciben, que son completamente diferentes a las que de hoy. En mi caso creo que es más el de la secundaria. Primaria no tanto. Ok. ¿Y alguna vez han conservado alguna boleta de calificación de su abuelita o abuelito? ¿Alguna vez les han preguntado a ellos cuáles son algunas de las asignaturas o materias que les enseñaban en primaria? Si es que alcanzaron la primaria también, porque en muchas ocasiones la educación familiar a veces era escasa en esos años. Entonces, es muy interesante ver cómo los abuelitos, los de sus papás, llevaron materias completamente teóricas. Ni siquiera había nada práctico. ¿Sí? No había acerca de que, planta tu frijolito para ver cómo crece la planta. No. Vamos a estudiar un árbol de la cancha para... No, tenían que quedarse en el salón de clase completamente. Entonces, a eso se refiere esta parte. Que empezaron a inculcar, por ejemplo, elementos innovadores, científicos, tecnológicos, que cómo enfrentarse más, biológicos, ambientales, y empezaron a meter materias que pudieran crear estructuras disciplinares, por ejemplo, lo que conocemos hoy como, por ejemplo, las ciencias de la comunicación, español, literatura, inglés, son ciencias de la comunicación. Si hablamos de matemáticas, física, química, son de las ciencias exactas.
Si hablamos, por ejemplo, de ¿qué podría ser? Historia, formación del Estado mexicano, cultura maya, historia de México 1, 2, estamos hablando de sociales. Entonces, estas partes de crear una estructura disciplinar de acuerdo a meter más la parte de conocimientos teóricos, prácticos, pero ambientales, biológicos, matemáticos, físicos, químicos, para que las personas pudieran entender cómo funcionara mejor el mundo de una manera pues, natural. Entre sus principales representantes está Max Weberman, quien básicamente con un grupo de ingenieros, porque de hecho el diseño curricular, de hecho, no se hace solo, jóvenes. Tengo que poner, por ejemplo, tengo que tener un psicólogo o un psicopedagogo, tengo que tener a un matemático, tengo que tener a un físico, tengo que tener a un químico, tengo que tener a un biólogo, tengo que tener, de acuerdo al programa que yo quiera, debo de generar un grupo de personas, de especialistas, porque ellos me van a dar orientación sobre cómo construir sistemáticamente el contenido. No sé si me doy a entender. Y esta cuestión me ayudaría a mí como diseñador curricular poder dirigir mejor la sistematización y organización de mis saberes. Dice, importante, el currículum de física no incluía los tópicos de estos físicos consideraban importantes. Vamos a ver que mucho al principio la educación de las estructuras disciplinares era así nada más como de que mete física, mete química, mete energías renovables 1, mete energías renovables 2, mete en física 1, física 2, química 1, química 2. Y de pronto se hizo muy, muy científico, tecnológico, ambiental, la parte de los currículums. A lo que, por ejemplo, Zacarías dice, había intentado actualizar el currículum de física, pronto comprendieron que la explosión del conocimiento había creado demasiadas materias para agregar física moderna en el currículum existente. Es decir, a veces tenemos tantas materias o tantos temas que pudiera parecer que ya lo abarcamos, que ya lo vimos. Por ejemplo, que no sé, que por ejemplo, no sé si llevaron, por ejemplo, en secundaria, física 1, física 2, y les dio el mismo maestro. Y en muchas ocasiones pareciese que, pues no están viendo nada nuevo. Como que de pronto siguen viendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, de la misma forma, y no hay nada nuevo. ¿Me doy a entender? Entonces, de eso habla. A veces se quieren colocar tantas cosas en un diseño curricular o tantas materias que las sobreexplotamos. Y por último, dice, la persecución de esta idea fue el resultado más importante del currículum en la década de 1960. Conductista, perspectiva conductista. La perspectiva conductista habla acerca del dominio científico, el dominio de los científicos y los matemáticos en el desarrollo del currículum durante la década de 1950 a 1990. No pasó desapercibido a los psicólogos conductistas. El desarrollo curricular quería concentrarse no solo en el contenido, sino en lo que los estudiantes deberían ser capaces de hacer. Es decir, vincular la práctica o real, que veamos que los alumnos están llevando a cabo lo que están aprendiendo. Dice, las raíces conductistas aparecieron con los filósofos griegos y uno de los grandes conocidos conductistas fue Eduardo Dick con su caja de gato, no sé si se acuerdan, que el gato tenía hambre, tenía que aprender a mover una serie de palancas para que la puerta se abriera y pudiera tomar agua o beber agua o comer algo, ¿ok? Y finalmente dice, la superioridad de Tordicke como fundador del conductismo constituyó un seguimiento paralelo a las raíces conductistas y el currículum como campo de estudios profesional. Es decir, Franklin proporcionó la teoría necesaria para fundamentar la teoría del currículum basada en el conductismo. Y Ralph Tyler continuó esta parte del conductismo con la orientación de la construcción de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que ya vimos fuente profesionalizante? La fuente profesionalizante es 100%
conductista y disciplinar. ¿Por qué? Porque el contenido que aprenda lo tiene que aprender a aplicar. De nada sirve si, por ejemplo, como licenciados en educación llevan una materia como esta, diseño curricular, y no hacen un diseño curricular. ¿Me doy a entender? Esa sería la parte del conductismo y del ejemplo del tema anterior de estructuras disciplinares. Si llevo una materia es para que yo aprenda una habilidad. Si yo llevo una materia y no me desarrolla una habilidad, ni estoy haciendo estructura disciplinar, ni estoy haciendo conductismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta, observación? Ok. Continuamos el lunes 20. ¿Les parece? Muy bien. Nos vemos. Ya les expliqué la parte del proyecto. Si tienen dudas, me dicen si se quieren conectar el viernes. Esperemos que no llueva tanto como llovió el viernes, que estuvo horrible. Relámpagos, centellas y truenos por todas partes. De hecho, mi luz se fue. De hecho, Lupita, Charito me estaba diciendo... Es Charito con ustedes, no, ¿verdad? Es Cetina, perdón. Cetina, a Cetina le dije que se me fue la luz. De hecho, una de sus compañeras anteriormente me había dicho, maestro, no vamos a poder entrar, que hay muchos fallos de internet y shala, shala. Y le dije, pues yo me voy a conectar. Les dije, cualquier persona que se conecte, pues se conecta. Y se fue mi luz, literal. Regresó como por ahí de como las 8 de la noche, algo así. Terrible, pero bueno. Nos vemos, cuídense mucho, tengan un bonito día y nos vemos el lunes 20. Cuídense mucho. Igual, profe. Gracias.